Hola a todos, mi nombre es Eduardo García, soy profesor de finanzas y vamos a continuar con el vídeo referente al apalancamiento operativo. Terminábamos el vídeo anterior haciéndonos la pregunta de qué es mejor, trabajar con una estructura de costes fijos más liviana o trabajar con una estructura de costes fijos mayor. Lo primero suponía menor nivel de riesgo, lo segundo supone mayor nivel de riesgo. Pero en relación con la rentabilidad, ¿qué es lo que significa trabajar con una estructura u con otra? ¿Vale? Es verdad que en el ejemplo que poníamos en el vídeo anterior habíamos dicho, bueno, rebajamos la estructura de costes fijos, pero no afectamos en definitiva al margen de contribución. Hombre, lo que suele pasar en la realidad, no digo que pase en todos los mercados ni en todas las industrias, pero lo que suele pasar es que cuando trabajas con una estructura de costes fijos menor, lo que suele pasar es que el margen de contribución también suele ser menor. Y por la contra, ¿no? Cuando sueles trabajar con una estructura de costes fijos mayor, también el margen de contribución de alguna forma es, en este caso, también mayor. Esto no depende en la mayor parte de los casos de las industrias, sino depende también de la forma de competir. Nos podemos encontrar en una misma industria con dos formas de competir diferentes, ¿vale? Y como digo, es verdad que esto, lo que voy a pretender poner aquí, no reproduce ni la totalidad de mercados, ni la totalidad de industrias, ni siquiera a lo mejor el mismo mercado en la misma industria, pero sí que de manera resumida podemos clasificarlo en estos grandes apartados. Yo he puesto aquí arriba, en definitiva, la estrategia competitiva, por decirlo de alguna forma, de las empresas que dentro de los mercados aparecen como los líderes del mercado, ¿vale? Y abajo he puesto pues un poco a los seguidores, ¿no? A los followers que están en el mercado, ¿vale? Podríamos poner múltiples ejemplos. Se me ocurre que el más paradigmático de todo esto es la industria farmacéutica, donde arriba pondríamos los grandes laboratorios farmacéuticos, pues Roche, AstraZeneca, Johnson & Johnson, ¿vale? Bueno, en definitiva, todos los grandes laboratorios, Pfizer, lo que sea, en definitiva, todos los grandes laboratorios, en definitiva, del mundo, y abajo pues ponemos, en definitiva, los otros, ¿no? Los que, de alguna forma, no son líderes mundiales, ¿vale? Como suelo decir, en muchos casos, de un poco de manera así, entre comillas, pues muchos de los laboratorios españoles, ¿no? En este sentido, ¿vale? Bueno, que no tienen esa dimensión económica necesaria para convertirse, económica y financiera necesaria, para convertirse a lo mejor en los grandes jugadores en el mercado, ¿vale? Bueno, cuando hablamos en definitiva de las empresas líderes, ¿vale? Lo he puesto en tres grandes apartados: estructura de costes fijos, comportamiento de margen de contribución y, por decirlo de alguna forma, lo que podríamos llamar aquí propuesta a valor, es decir, en qué de alguna forma compites, ¿vale? En general, las empresas líderes en los mercados suelen tener una estructura de costes fijos generalmente más alta, ¿vale? ¿Por qué? Pues siguiendo, por ejemplo, con el ejemplo farmacéutico, pues normalmente tienen que gastarse mucho más en I+D, ¿vale? Tienen que tener un departamento también normalmente comercial que es propio, ¿no? Que de alguna forma vende sus propios productos, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, hace también en muchos casos publicidad, así que gasta enormes cantidades de dinero en investigación, en comercialización, en publicidad en definitiva, ¿vale? Aunque también, lógicamente, pues puede ser que en fábrica pues también, pero aquí los procesos de fabricación son menos relevantes en cuanto al diferencial, ¿vale? Por tanto, aquí podríamos poner alta estructura de costes fijos, o sea, alta estructura en relación con los costes, alta estructura de costes fijos, ¿vale? Frente a esto, si lo comparamos, pues los followers, ¿no? Los laboratorios, en definitiva, que tienen menos presencia mundial, pues tienen una baja estructura de costes fijos si lo comparamos, en este caso, con la de arriba, ¿vale? Claro, lo de baja y alta, todo depende de en qué porcentaje estemos hablando, lógicamente, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que, bueno, pues en muchos casos no tienes red de venta propia, sino que trabajas con distribuidores que te van a cobrar más comisiones, pero que lo variabilizas porque no tienes capacidad de tener red de vendedores propios. Normalmente tampoco haces mucho esfuerzo publicitario, ¿vale? Trabajas a veces con patentes ya pasadas, en definitiva trabajas en muchos casos con genéricos, o en todo caso si trabajas con productos diferentes, lo que haces es que pagas unos royalties, ¿vale? Pero no tienes que gastarte tanto en I+D. Por supuesto que en los procesos de fabricación, pues las fábricas, como decimos, pues tanto en un caso como en otro, pues tienen que cumplir, lógicamente, las legislaciones en cada caso, y en este sentido, bueno, pues se tienen unos costes fijos, a lo mejor de fabricación, más o menos parecidos, pero no en el resto, ¿vale?
Por la contra, el margen de contribución de las empresas de alguna forma líderes pues suele ser mayor, así que suelen trabajar con márgenes de contribución mayor. ¿Por qué? Pues porque efectivamente pues a partir de los productos que hacen pues pueden vender en precios más altos, lógicamente, como tienen red de distribución propia, red de vendedores propia, pues no tienen que pagar las comisiones que sí que pagan los otros a los distribuidores, ¿vale? Bueno, por tanto, en ese sentido, pues tienen márgenes de contribución, en este caso, mayores, ¿vale? Frente a estos, las empresas follower, pues tienen márgenes de contribución menores, tienen que pagar patentes, tienen franquicias por las patentes, si queréis, royalties, ¿vale? Tienen que pagar también, lógicamente, un comisionado mayor a los distribuidores. En definitiva, trabajan con unos márgenes de contribución menores, ¿vale? Y si hablamos del precio, pues como en muchos casos son productos que están en fases ya de más o menos de declive comercial, pues también lógicamente el precio de venta de los productos pues también de alguna forma es menor. Por tanto, tienen menos margen de contribución en precio y también tienen menos margen de contribución en costes, ¿no? Lo que decimos es que compites en costes, ¿de acuerdo? Por tanto, tu margen de contribución razonablemente es menor, ¿vale? Y si nos vamos en definitiva a la propuesta de valor, pues efectivamente las empresas líderes pues tienen mayores atributos para poder competir, tienen una propuesta mayor, probablemente más interesante, ¿no? ¿Vale? No va asociado generalmente a precio, ¿vale? Sino va asociado a innovación, va asociado a presencia en el mercado, va asociado en definitiva a calidad en definitiva percibida, ¿vale? Va asociado, como decimos, a innovación, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, vamos a poner aquí que tienen unos mayores atributos para dar su propuesta de valor frente a estas otras, ¿vale? Hombre, lo que nos gustaría fundamentalmente es tener una estructura de costes fijos baja, ¿vale? Con un mayor margen de contribución y con unos mayores atributos para poder, en definitiva, competir. Esto es lo que nos gustaría. Pero, generalmente, lo que se suele producir, en definitiva, es este desarrollo, por decirlo de alguna forma, horizontal, ¿vale? Y ante este dilema que decimos, la pregunta que nos hacemos es dónde queremos estar, ¿vale? Es decir, ¿qué es más rentable, básicamente, estar? Hombre, razonablemente es más rentable estar aquí, porque lo que estás sacando por cada unidad de producto que estás vendiendo es mayor y probablemente tienen más argumentos para defenderte ante las crisis, ¿vale? Aquí, de alguna forma, dependen más de gestionar adecuadamente tu estructura de costes, ¿vale? Y estar más condicionado en la propuesta de valor, pues por lo que haga la competencia, ¿vale? De hecho, por ejemplo, lo que está pasando en los últimos tiempos con los productos genéricos, que a lo mejor estas empresas fabricantes podían fabricar los genéricos a precios más bajos, lo que están haciendo los líderes con sus productos de marca es están bajando los precios para llegar hasta el genérico, ¿vale? Y por tanto, para seguir vendiendo los propios productos. Por consiguiente, probablemente aquí tengas una peor forma de competir, ¿vale? Estés más compitiendo, pues en muchos casos en costes y dependiendo de cuál sea el comportamiento monopolístico de estas empresas, pues a lo mejor te echen o no de mercado, ¿vale? Y por tanto, si a mí me preguntáis, oye, ¿dónde preferíais competir? Pues yo prefiero competir básicamente aquí que competir fundamentalmente aquí, ¿vale? Lo que pasa es que competir aquí tiene un riesgo, que tiene el riesgo del coste fijo, ¿vale? Tiene el riesgo de no tener mercado suficiente de alguna forma para entrar, para tener beneficio, ¿vale? Frente a aquí tiene probablemente un menor riesgo, entre comillas, ¿vale? Porque tiene unas estructuras de costes fijos algo más pequeñas, ¿vale? No tiene red de vendedores propios, gastas poco en publicidad, ¿vale? Por tanto, bueno, trabajas con márgenes de contribución menores, pero bueno, no tienes tanto riesgo de coste fijo, ¿vale? Las fábricas incluso pueden trabajar a maquila para otros grandes productores, con garantía, con producción de alguna forma vendida, garantizada en definitiva la venta. Por tanto, aquí el riesgo del coste fijo es un riesgo algo menor, ¿vale? Y en cambio lo que sí que tienes es una menor rentabilidad porque trabajas en definitiva con un bueno, pues en este sentido con un margen de contribución menor, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, tanto en este como en este, sería bueno hacerse la siguiente pregunta, ¿no? Si yo, como digo antes, prefería estar aquí, pero en cualquiera de los casos convendría en definitiva hacerse la siguiente pregunta, y es cuál es el nivel de actividad que hay que llegar para no entrar en pérdidas, ¿vale? Porque el riesgo, en todos los casos, está el riesgo en el coste fijo, ¿vale? Y por eso, en muchos casos, las empresas que ocupan el liderazgo en el mercado, cuando tratan de capturar un nuevo mercado, ¿vale? La pregunta que nos hacemos es cuando quieres, por ejemplo, llegar a un nuevo país o estar en un nuevo mercado, la pregunta es cuál es el tamaño al que tienes que aspirar de alguna forma para bueno, pues para no tener pérdidas, ¿vale? Pues a lo mejor las entradas son
a través, en definitiva, de subcontratar parte de procesos, a través, en definitiva, de trabajar con distribuidores, a través, en definitiva, de otros partners, por decirlo de alguna forma, hasta que tienes un mercado suficiente para poder operar con tus propios medios, ¿no? ¿Vale? En cualquiera de los casos, y no solamente asociado a estas decisiones, sino a otras muchas de modificación, es interesante presentar el concepto que podríamos llamar el concepto de punto muerto, ¿vale? Punto muerto, punto de equilibrio, que es cuál es el nivel de actividad que hay que alcanzar para no entrar en pérdidas, ¿vale? Tanto en un caso como en otro, tanto para decidir si vamos a otros mercados como si modificamos la capacidad, porque al fin y al cabo son decisiones de capacidad, ¿vale? Por tanto, cuál es el nivel de actividad que tengo que alcanzar para, de alguna forma, cubrir, ¿vale? Para cubrir los costes fijos, ¿vale? Cubrir costes fijos, que puede ser tomar una decisión de abrimos una nueva oficina, cuántos costes fijos comprometes con abrir esa nueva oficina y cuánto, en definitiva, lo que tienes que vender para cubrir, básicamente, ¿vale? Ampliamos el horario, como decíamos, pues oiga, cuáles son los costes fijos incrementales que tengo por la ampliación del horario y cuánto es lo que tienes que facturar para cubrir, ¿de acuerdo? ¿Vale? Incorporo una nueva persona, ¿vale? Bueno, por ejemplo, en las áreas comerciales, incorporas una nueva persona, pues oiga, mire, cuánto es el sueldo y todos los componentes salariales de la nueva persona y cuánto me tiene que conseguir para justificar, en definitiva, la contratación, ¿vale? Bueno, pues un poco todo esto, ¿vale? Asociado a todas estas preguntas, que no es ni más ni menos que redefinición de capacidad, qué pasaría si aumento, ¿vale? Cuánto es lo que tendría que vender para, de alguna forma, garantizar el riesgo. Para todo esto es para lo que presentaremos en un próximo vídeo, lo que solemos llamar el umbral de rentabilidad, el punto muerto, punto de equilibrio, ¿vale? Aquel nivel de actividad en el cual se cubren todos los costes, ¿vale? Aquel nivel de actividad en el cual, de alguna forma, el beneficio...